Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, hoy vamos a hablar eh, qué dice la Biblia acerca de Jesucristo o quién es Jesucristo o qué es la Biblia. Para muchos, la Biblia es un simple libro el cual muchos lo toman de menos, por decirlo así. Pero al pueblo cristiano, al pueblo de Dios, o sea, a nosotros, es un libro, no cualquiera, es un libro el cual obtiene la palabra de Dios. Es un libro en el cual nosotros obtenemos sabiduría, conocimiento y nos llenamos por medio de su palabra, por medio de esa palabra que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos seguir cada día adelante. Muchos, mientras andamos hablando de la palabra del Señor, nos dicen, le hablamos de Jesucristo y nos contestan, ¿pero quién es Jesucristo? Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. En el libro de San Juan 3:16 nos habla claramente donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese es Jesucristo, perdón. Ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Quién lo mandó? Nuestro Dios mandó a Jesús. Por ojo dice que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este es el libro el cual nos da a conocer quién es Jesucristo. Pero muchos no lo entienden porque todavía están ciegos, porque todavía andan en tinieblas, no andan en la luz. Entonces, San Juan 3:16 nos da a especificar todo y dice claramente, ¿por qué de tal manera amó Dios al mundo? Entonces miramos que Jesucristo vino al mundo como hombre, pero era el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Entonces nosotros podemos entender por la palabra de que Jesucristo vino a este mundo, por nosotros vino a este mundo. Pero muchos no le reconocieron. Pero también dice que todo aquel que no le reconoció al Señor Jesucristo fueron desechados. Pero a todo aquel que le reconoció le dio potestad de ser hechos hijos de él y coherederos también. Mira qué bonita la historia de Jesucristo. La historia de Jesucristo también nos lleva a analizar. Porque muchas veces, por ejemplo, yo me he puesto a pensar muchas veces que cuando yo no había conocido a Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? ¿Por qué mencionan tanto a Jesucristo? ¿Qué tiene Él? Me preguntaba, ¿quién es Él? Entonces, yo llegué un día a una campaña y estaban alabando a Dios, estaban alabando al Señor y me convertí a Cristo. A mí me caían mal los cristianos. Yo odiaba que me hablaran del Señor. Yo odiaba que me hablaran de Dios, pero un día cuando me llamaron, yo recibí el llamado y yo fui ahí.
por primera vez en mi vida acepté al Señor Jesucristo y lo tomé como que era nada. Lo tomé como que era algo insignificante. Pero a través del transcurso del tiempo, volví a reconciliarme con el Señor. Y así sucesivamente iba. Y ahora, pues Dios me ha dado el conocimiento de esta palabra. De esta palabra que gracias a Él, yo ahora puedo leer y entender. Porque el problema de muchas personas que leen la palabra del Señor, pero la toman como que leen la Gaceta, ¿verdad? Como se dice acá en España. Como que leen la prensa. Y no. La palabra de Dios es aquella que nos da sabiduría, aquella que nos da vida, aquella que nos alimenta. Porque dice también la palabra del Señor, dijo el Señor cuando fue tentado por Satanás en el desierto, le decía Satanás al Señor, haz que esas piedras se conviertan en pan. Entonces el Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, le dice, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces miramos bien de que la palabra de Dios, cuando nos enseña, cuando el Espíritu Santo nos enseña a nosotros, y la leemos y la entendemos, es cuando empieza a orar en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Ya no la leemos como un periódico, ya no la leemos como cualquier libro, como se lo dije anteriormente, porque muchos toman la Biblia como un libro cualquiera. Qué pena y qué lástima, ¿verdad? Porque este libro no es un libro cualquiera, este libro está lleno de sabiduría. Este libro está lleno de amor. Aquí nos enseña la palabra a amar. No importa lo que hayas hecho o lo que te hayan hecho, pero este libro nos enseña a amar. Vamos a irnos a este libro de Proverbios, que me gusta mucho este libro de Proverbios, ¿verdad? Porque nos enseña sabiduría, ¿verdad? Entonces, miramos de que Dios, la historia de Jesucristo es una historia muy, muy, muy bonita, ¿verdad? Y muy bonita y que nos trae salvación, yo recuerdo cuando el Señor Jesús le dijo a Zaqueo, ven y sígueme. Le dijo Jesús a Zaqueo. Entonces miramos bien de que Jesús nos llama a nosotros. Nos llama, pero muchas veces no obedecemos, no hacemos caso. No hacemos caso al llamado de Dios, sino que nos retractamos del llamado de Dios. Ponemos barrera a nosotros mismos. Y es cuando existe el llamado de Dios y Dios nos toca a nuestro interior, muchas veces surge. Existen el llamado de Dios cuando alguien está en el altar predicando la palabra y está el llamado de Dios. Te está Dios tocando el corazón. Perdón, aquel pastor no sabe lo que está haciendo. No sabe en cuanto a ti. No sabe lo que tú estás pasando, lo que está sucediendo. Pero el pastor es guiado por el Espíritu Santo a que te dé la palabra. Entonces está el reconcilio. Está el llamado del Señor cuando tú lo aceptas por primera vez. Y está también cuando tú andas por la calle y alguien te da la palabra, es que Dios te está llamando. Es que Dios te está llamando. Muchas veces Dios nos llama de muchas formas. Te llama por un pastor cuando esté en el altar. Te llama en el reconcilio. Te llama por personas que andan predicando la palabra en la calle. De toda forma. Pero muchas veces no le abrimos el corazón a Dios. Es que ese es el problema de la humanidad. Ese es el problema de la humanidad. Yo no quiero hablar hoy del virus. Yo no vengo a hablar del virus, yo no vengo a hablar de esto hoy. Hoy quiero hablarte directamente, ¿qué es la Biblia?
¿Qué es la Biblia? La Biblia es un libro lleno de sabiduría, lleno del conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es el Padre de Jesucristo. Pero ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso le cité ese texto de San Juan 3:16, donde dice, ¿por qué de tal manera amó Dios al mundo? ¿Verdad? Entonces, lo maravilloso de todo esto es que nosotros tenemos una esperanza. Y la esperanza que nosotros tenemos es que Dios va a venir a recoger a su pueblo, a su iglesia. Va a regresar el Señor por segunda vez a la tierra, porque ya vino por primera vez, pero Él regresará por segunda vez. Mira qué bonito nos habla el Señor. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es el Hijo de Dios, el cual vino a esta tierra a morir por los pecadores. Y Él entregó su vida por mí y por ti. Pero muchos no creen. Muchos viendo no ven. Claramente dice la palabra, hay personas que tienen ojos y no ven. Son como los ídolos. Son como algo que caminan, pero no tienen ese conocimiento del Señor Jesucristo. Y creo que es bueno nosotros que vengamos a Dios, para que Dios nos dé el conocimiento y ya no andemos como estatuas. Porque muchos caminan, pero no saben para dónde van. Mas aquellos que tienen el conocimiento y la sabiduría del Dios vivo, de nuestro Padre Celestial, ellos sí saben para dónde caminan, para dónde van. ¿Por qué? Porque Dios está dentro del corazón, porque Dios está dentro de nuestro ser. Entonces, nosotros tenemos que agarrarnos de la mano de Dios, leer la palabra del Señor. Esta es la Biblia. Esta es la Biblia, el cual nosotros tenemos que estudiarla, porque aquí es donde hay paz, hay vida eterna, hay regocijo y hay salvación. Eso es lo importante, que aquí tenemos la salvación. No es que la Biblia te va a salvar, pero que aquí obtenemos las respuestas, cómo guiarte, cómo andar en el camino sano, cómo andar en el camino bueno, cómo salirte del camino pecaminoso, qué es lo que a Dios no le agrada y qué es lo que a Dios le agrada. Vamos a ver, ¿qué es lo que a Dios le agrada? Que leas la palabra. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Que te apartes de los vicios, que perseveres tú, tu casa, tu familia. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Lo que a Dios le agrada es que hables de la palabra del Señor, que vivas la palabra del Señor. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Que te muevas de tu casa a predicar la palabra del Señor. Que estés en una iglesia adorando, exaltando, con avivamiento, con lágrimas y súplicas al Señor. Ahora vamos a ver qué es lo que a Dios no le agrada. Hay muchas cosas de lo que hablamos que a Dios no le agrada. A Dios no le agrada de que tú te vayas a perder. A Dios no le agrada de que tú andes en cosas de que son falsedades. Porque, por ejemplo, ¿por qué muchas veces se vienen grandes tragedias al mundo? ¿Por qué muchas veces vienen cosas afuera de lo normal? ¿Por qué? Porque tú tienes la culpa. Tú tienes la culpa. Nosotros los humanos muchas veces tenemos la culpa de que Dios se indigne, de que Dios se ponga enfadado. Tenemos que tener ese cuidado nosotros. Tenemos que tener ese cuidado nosotros de no enfadar al Señor, porque Dios lo que promete lo cumple. Dios no es hijo de hombre para mentir,
ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él dice. Entonces, tenemos que nosotros tener ese cuidado con el Señor. Tenemos que tener ese cuidado porque recordemos bien que nuestro Señor Jesucristo utilizó a la Virgen María. ¿Ah? La utilizó para que, porque era virgen y mandó a su hijo allí, al vientre de ella. ¿Ah? Miramos también que José era el padre de Jesucristo. Pero acordemos bien que Dios fue que halló gracia en la Virgen María. Halló gracia, es la palabra correcta, que Dios halló gracia en la Virgen María. ¿Ah? Y miró que era bueno. Y el Señor Jesucristo vino al mundo. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros. Pero que Dios no le agradan muchas cosas de lo que nosotros estamos haciendo. Dios no le agradan muchas cosas de lo que estamos haciendo. Dios no le agrada que le alaben a dioses de madera. A Dios no le agrada que hagan figuras y que le adoren, sabiendo que al único que se le debe de adorar y exaltar se llama Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios. A Dios no le agrada. Hay muchas cosas. Y yo creo que sería tan decir o cuántas cosas no le agradan a Dios. Dios está indignado por lo que el mundo está haciendo ahora en día. Dios está indignado. Por eso Dios dice, voy a hacer esto. Porque nosotros, ¿saben? Nosotros en cuanto a Dios, nosotros ante Dios somos como un gusano vil. Hay un himno que dice así: como un gusano vil, oveja sin redil. Es verdad, nosotros somos como un gusano. Entonces tengamos ese cuidado. A Dios no le agrada que andemos adorando a ninguna estatua. A Dios le agrada que le exaltemos a Él. Ese es Dios. Porque el tema de este día, el tema de esta mañana, hoy día domingo, es ver qué es la Biblia y qué encontramos en la Biblia. ¿Qué encontramos en la Biblia? La salvación. ¿Qué es la Biblia? Es un libro escrito por hombres sabios, por hombres que Dios le dio el conocimiento. Porque si no fuese así, entonces, ¿de qué me pondría a hablar de las Sagradas Escrituras yo? No podría hablar nada de este libro. No podría hablar nada de este libro. Pero Dios, que me ha dado el entendimiento y la autoridad para poder ver y entender lo que dice este libro, entonces yo lo hablo porque Dios me ha dado ese entendimiento. Vamos a leer, gloria al Señor, el libro de San Mateo 4. Lo que estaba diciendo antes, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Lo que estábamos hablando. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Tuvo hambre, mira. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Esta palabra, gloria al Señor, Dios nos está hablando. Porque mira que solamente abrí la Biblia, yo les estaba hablando de que Dios fue tentado, pero en ningún momento yo había buscado este versículo. Pero en este momento he cogido mi Biblia, como ustedes lo han visto o lo van a ver por este medio de este vídeo. Estaba hablando, pero tampoco yo había buscado este versículo. Pero fue entonces cuando quise hablar de esta palabra y me llevó al libro de Mateo 4:1, donde dice así, de esta manera: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero mira cómo Dios nos está hablando. No soy yo que estoy hablando, es el Señor que está hablando por medio de la palabra. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, dice,
Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Le dijo el diablo a Jesucristo. Mira el diablo como es tan cochino. El diablo es cochino, cochino, porque no respeta ni al Señor Jesucristo. Así de que nosotros tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado en cuanto a esto. Porque si el diablo tentó al Señor Jesucristo después de estar ayunando 40 días y 40 noches, imagínate tú, líder, evangelista, pastor, compositor, tú que vas a ver este vídeo, porque este vídeo se va a hacer viral. Entonces, imagínate tú de que el diablo es tan irrespetuoso que no respetaba ni al Señor Jesucristo. Así de que nosotros tengamos mucho cuidado, mucho cuidado. Pero acá está la respuesta del Señor Jesucristo, perdón. Acá está la respuesta del Señor Jesucristo, donde dice, Él respondió. Pero ¿quién responde aquí? Quien responde aquí es nuestro Señor Jesucristo. Dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que nosotros tengamos esa fe y esa convicción de que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así de que espero que sepan bien qué es la Biblia y quién y qué es Dios y a qué vino Dios. En el próximo segmento que podamos estar, haré un video y ya Dios me dirá de qué vamos a hablaros, ¿vale? Así de que tengan muy buenas tardes, muy buenos días en el país donde estén. Pues les mando un fuerte abrazo desde aquí de Salamanca, España. Sigamos adelante. Cristo viene pronto. Señales están habiendo, se están cumpliendo, así como dice las Sagradas Escrituras. Así de que no desmayemos, pueblo de Dios, y sigamos siempre con esa convicción, con esa seguridad de que el gran yo soy ya vendrá por su pueblo. Que Dios le bendiga. Saludos. Les saluda su hermano Eludis Rodríguez. Hasta luego.